Sus hijos se burlaron de la abuela por construir un refugio subterráneo secreto, hasta que el invierno demostró que ella tenía razón. El viento helado bajó de los cerros, como siempre lo hacía en esas fechas, pero esa tarde traía algo más que frío. Traía el final de una vida que doña Tomasa había construido con las manos agrietadas y el lomo doblado. Rogelio, su hijo mayor, la agarró del brazo sin miramientos, como quien jala a un perro callejero que se metió donde no debía. Lidia, su hija, caminaba detrás con esa mirada dura que había perfeccionado con los años, esa que parecía decir que el mundo le debía algo y que su madre era la primera en la lista de deudores. «Ándale, mamá, no nos hagas el día más pesado», dijo Rogelio, empujándola hacia la puerta de la casa donde ella había parido a esos mismos hijos, la casa donde había velado a Aurelio, su marido, cuando la muerte se lo llevó sin darle tiempo ni de despedirse, la casa que olía a tortillas recién hechas cada mañana durante más de 40 años. Tomasa no lloró, no les iba a dar ese gusto. Afuera, frente al portón, medio pueblo miraba de reojo. Doña Candelaria, la vecina, apretaba su rebozo contra el pecho y negaba con la cabeza, pero nadie decía nada. Así eran las cosas en el pueblo. Las desgracias ajenas se miraban, se comentaban después, pero nunca se enfrentaban de frente. «Aquí están tus papeles, mamá», dijo Rogelio, metiéndole en las manos un fajo arrugado que olía a tinta fresca y a mentiras. «Ya firmaste, aquí está tu herencia». Tomasa miró los papeles sin entender bien. Las letras bailaban frente a sus ojos cansados. ¿Cuándo había firmado eso? No recordaba haber puesto su nombre en nada. Pero ahí estaba, con una firma que se parecía a la suya, pero que tenía algo raro, como cuando alguien copia tu modo de hablar, pero no le sale natural. «¿Mi herencia?», preguntó, con la voz apenas un hilo. «Sí, mamá, tu herencia», respondió Lidia, señalando hacia las afueras del pueblo, donde el camino de tierra se perdía entre nopales y mezquites. «Un terrenito, allá por las ruinas de la hacienda vieja, puro monte y piedras», agregó Rogelio. Riéndose, «Es lo que vales». Esas palabras le cayeron como piedras en el estómago, no por lo que decían de la tierra, sino por lo que decían de ella. 75 años cargando a esos hijos en la espalda, limpiándoles las narices cuando eran escuincles, velándolos cuando tenían calentura, rezando por ellos en la iglesia del pueblo, y ahora le salían con que valía puro monte y piedras. Tomasa apretó el rebozo contra el pecho para que no se le notara el temblor en las manos. No quería darles el gusto de verla caer ahí mismo, frente a todos. La dignidad era lo único que le quedaba, y esa no se la iban a quitar tan fácil. «Ándale pues», dijo nomás, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Rogelio y Lidia intercambiaron una mirada de victoria, como si acabaran de ganar algo importante, como si votar a su madre de su propia casa fuera un logro del que pudieran presumir. «Ah, y no te preocupes por tus cosas», dijo Lidia con esa voz dulce que usaba cuando quería clavar el cuchillo más hondo. «Ya las empacamos, están allá atrás». Señaló hacia una carretilla destartalada, donde habían aventado las pertenencias de Tomasa como si fueran basura. Su colcha de retazos que había cosido mano a mano, su Virgen de Guadalupe de yeso, 2 ollas viejas, un costal con frijol y otro con maíz que ella misma había guardado para el invierno. Y ahí, sentado junto a la carretilla como si supiera perfectamente lo que estaba pasando, estaba Valiente, el perro viejo que había sido de Aurelio, que se había quedado con ella cuando su marido murió, que dormía junto a su cama y que la seguía a todas partes con esa lealtad que los humanos ya no conocían. «El chucho se va contigo», dijo Rogelio. «No lo queremos aquí». Valiente movió la cola despacio, como diciendo que no le importaba a dónde ir mientras fuera con ella. El camino hacia el terreno fue largo y silencioso.
Tomasa jalaba la carretilla por el camino de tierra, con Valiente caminando a su lado. El sol empezaba a caer detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y morado, esos colores que en otro momento le hubieran parecido hermosos, pero que ese día nomás le recordaban que se le acababa el tiempo. Cuando llegó al terreno, se le cayó el alma a los pies. Rogelio no había mentido, era puro monte y piedras, un baldío pelón donde no crecía ni el amor de Dios. Había un montón de tablas viejas y torcidas tiradas por ahí, láminas oxidadas que el viento había jalado de quién sabe dónde. Y nada más, ni un árbol para dar sombra, ni un pozo para sacar agua. Nada. Las ruinas de la hacienda vieja se veían a lo lejos, negras contra el cielo que se oscurecía. Decían en el pueblo que ahí espantaban, que se oían ruidos raros por las noches, pero Tomasa ya no le tenía miedo a los fantasmas. Los vivos le habían hecho más daño que cualquier muerto. Se sentó en una piedra, con las piernas que ya no le respondían bien después de tanto caminar. Valiente se acostó a sus pies, con la cabeza sobre sus patas, mirándola con esos ojos que parecían entenderlo todo. El viento sopló más fuerte, trayendo ese olor a tierra seca y a pino que significaba que el invierno venía en camino, un invierno que prometía ser bravo, de esos que rajaban las paredes de adobe y que se metían hasta los huesos. Tomasa miró el cielo que se ponía cada vez más oscuro y pensó en Aurelio, en cómo él siempre decía que la tierra nunca mentía, que la tierra siempre daba lo que uno sembraba. Ella había sembrado amor en sus hijos y había cosechado esto: abandono, traición, papeles falsos. Pero mientras el frío le calaba los huesos y la oscuridad se la iba tragando, algo se movió dentro de ella. No era tristeza, no era derrota, era algo más antiguo, más profundo. Era esa cosa que había mantenido a las mujeres de su familia vivas durante generaciones, esa fuerza que no se aprende sino que se hereda, como el color de los ojos o el modo de caminar. Se levantó despacio con las rodillas protestando y empezó a descargar la carretilla. «Mañana empezamos, Valiente», le dijo al perro, que movió la cola como si entendiera perfectamente el plan. Porque Tomasa ya tenía un plan, todavía no sabía bien cuál era, pero lo tenía, y ese plan empezaba con una pala prestada y con tierra que había que remover. El viento sopló otra vez, más fuerte, trayendo secretos que todavía no se revelaban, pero que ya estaban ahí, enterrados, esperando. Tomasa no durmió esa primera noche, no porque el frío fuera insoportable, había pasado noches peores, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Rogelio riéndose, la mirada dura de Lidia. Los papeles, con esa firma que no era del todo suya, se quedó sentada sobre la colcha de retazos, con Valiente pegado a sus piernas dándole calor, mirando las estrellas que brillaban más claras ahí en el baldío que en cualquier otro lugar del pueblo. Sin luz eléctrica que las opacara, el cielo parecía un manto bordado con hilos de plata. Aurelio le había enseñado a leer las estrellas cuando eran jóvenes, cuando todavía se escapaban al cerro a escondidas. «Mira, Tomasa», le decía, señalando con ese dedo calloso de tanto trabajar la tierra. «Esa de allá es la que nos guía cuando andamos perdidos». Y perdida estaba ahora, pero las estrellas seguían ahí, brillando igual que siempre. Cuando el sol empezó a asomarse por detrás de los cerros, pintando el cielo de rosa y naranja, Tomasa se levantó con los huesos adoloridos. La espalda le tronó al enderezarse. Las rodillas protestaron, pero se puso de pie de todos modos. El cuerpo viejo podía doler, pero todavía servía. Caminó por el terreno despacio, pisando cada pedazo de tierra, como si estuviera reconociendo un territorio de guerra. Porque eso era, no, una guerra que no había pedido, pero que tampoco iba a perder así nomás. El baldío era más grande de lo que había pensado en la oscuridad. Se extendía hacia el norte hasta donde empezaban las ruinas de la hacienda.
y hacia el sur hasta un barranco seco que alguna vez debió llevar agua. En el centro, justo donde había pasado la noche, había una entrada natural en la tierra, como si alguien hubiera empezado a cavar ahí hace mucho tiempo y se hubiera cansado a medio camino. Tomasa se arrodilló junto a esa entrada, ignorando el dolor en las rodillas, y metió las manos en la tierra. Estaba fría, dura, pero había algo debajo, algo que llamaba. No sabía explicar qué era, pero lo sentía en los dedos, en la piel, en algún lugar más profundo que la razón. ¿Qué escondes tú, le preguntó a la tierra, como si esperara que le contestara, y en cierto modo, la tierra sí le contestó. No con palabras, pero sí con ese presentimiento que las mujeres de su familia siempre habían tenido. Ese sexto sentido que le decía cuándo iba a llover, cuándo se acercaba una desgracia, cuándo había que prepararse para lo que venía. El invierno se acercaba. Lo sentía en el viento, en el modo como los pájaros volaban más bajo, en el olor del aire, y este invierno iba a ser bravo, de los que se cuentan después durante años, de los que separan a los que se prepararon, de los que se confiaron. Estaba tan metida en sus pensamientos que no oyó los pasos hasta que una voz la sacó del trance. «Andas temprano, Tomasa». Era doña Candelaria, su vecina de toda la vida, cargando una olla de barro humeante y una pala vieja pero todavía útil. Venía envuelta en su rebozo café, con la cara arrugada pero los ojos brillantes de esa bondad que ya casi no se veía. «El sol no espera a nadie, Candelaria», respondió Tomasa, limpiándose las manos en el delantal. «Traje café», dijo la vecina, destapando la olla. El olor a canela y piloncillo llenó el aire frío de la mañana, y esto levantó la pala como quien ofrece un tesoro. Tomasa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de esa gratitud que duele porque te recuerda que todavía hay gente buena en el mundo. No tenías que... «Ya sé que no tenía que», la interrumpió Candelaria, sirviéndole café en un jarro de peltre. «Pero aquí estoy, y antes de que digas nada más, esta pala era de mi Esteban, que en paz descanse. Él hubiera querido que la usaras». Tomaron el café en silencio, sentadas sobre las piedras, mientras el pueblo empezaba a despertar a lo lejos. Se oía el canto del gallo de don Fermín, el ladrido de los perros, el ruido de las tortillas palmoteándose en las casas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Candelaria después de un rato. Tomasa miró el terreno. Esa entrada natural en la tierra, las tablas viejas que podían servir para algo si se les quitaba el orgullo y se les daba uso. «Voy a cavar», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «¿Cavar para qué? ¿Un refugio? ¿Algo donde pasar el invierno?». Candelaria la miró como se mira a alguien que acaba de decir que va a volar hasta la luna. Pero no se rió. Conocía a Tomasa desde que eran muchachas y sabía que cuando esa mujer se ponía una idea en la cabeza, no había Dios ni diablo que se la quitara. «Dicen que va a ser un invierno duro», dijo Candelaria nomás, tomando otro trago de café. Por eso mismo, cuando Candelaria se fue, dejándole la pala y medio costal de café de hierbas que le sobraba, mentira piadosa porque Candelaria tenía tan poco como ella, Tomasa agarró la pala y se paró frente a esa entrada en la tierra. Los recuerdos la asaltaron sin pedir permiso. Aurelio enseñándole a sembrar, las manos de él sobre las de ella, mostrándole cómo abrir la tierra sin lastimarla. La tierra es como las personas, Tomasa. Si las tratas con respeto, te dan todo. Si las maltratas, se cierran y no hay modo de sacarles nada. Rogelio de niño, corriendo entre los surcos de maíz, riendo con esa risa limpia que los niños tienen antes de que el mundo los ensucie. Lidia trenzándole el pelo, todavía cariñosa, antes de que se casara con ese hombre que le metió ideas raras en la cabeza. ¿Dónde se había torcido todo? ¿En qué momento sus hijos habían dejado de ser suyos?
Clavó la pala en la tierra con más fuerza de la necesaria. El dolor en las rodillas protestó. La tos que llevaba meses molestándola apareció de nuevo, pero siguió cavando, una palada, otra más. El sol subió en el cielo, el calor del mediodía llegó, y con él, las visitas no deseadas. Rogelio pasó en su camioneta tocando el claxon y gritando por la ventana: «¡Ahí andas, mamá! ¡Todavía con tus ideas locas!». Se rió y se fue, levantando una nube de polvo que le cayó a Tomasa en la cara. Después llegó un grupo de muchachos del pueblo, de esos que no tienen nada que hacer y se dedican a molestar. Se quedaron viéndola cavar, haciendo apuestas sobre cuándo se le iba a rajar la espalda. «A ver cuánto aguanta la doñita», dijo uno. «Yo le doy hasta mañana», contestó otro. Tomasa no les hizo caso. Siguió cavando, palada tras palada. El hoyo se hacía más profundo, más ancho. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron. Pero no paró. Cuando el sol empezó a ponerse otra vez, había cavado lo suficiente como para que un adulto pudiera meterse ahí de pie. No era mucho, pero era un comienzo. Valiente había estado todo el día echado bajo la sombra de las tablas viejas. Pero cuando Tomasa finalmente soltó la pala, el perro se levantó y fue a lamerle las manos heridas. Ya sé», le dijo ella, acariciándole las orejas. «Mañana seguimos», esa noche. Mientras preparaba un poco de café caliente en una lata vieja sobre un fuego hecho con las ramas secas que había juntado, Tomasa miró el hoyo que había cavado. No era gran cosa. Cualquiera del pueblo diría que era una tontería, que una vieja de 75 años no tenía nada que andar cavando como topo, pero ella sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el invierno no perdona. Sabía que las casas de adobe se rajan con el frío. Sabía que la preparación es la diferencia entre vivir y morir. Y sabía, aunque todavía no entendía bien cómo, que bajo esa tierra había algo más. Algo que Aurelio había querido que encontrara. El viento sopló desde los cerros, trayendo ese olor a tierra mojada que viene antes de que llueva. Aunque el cielo estuviera limpio, Valiente levantó la cabeza, olisqueando el aire, inquieto. «Tranquilo, muchacho», le dijo Tomasa, «todavía no es tiempo», pero sabía que pronto lo sería. Los días siguientes se volvieron un ritual de dolor y determinación. Tomasa se levantaba antes del alba, cuando el cielo todavía era de ese azul oscuro que parece negro, pero no lo es. Y agarraba la pala antes de que el cuerpo le recordara que tenía 75 años y rodillas que ya no servían como antes. Cavaba, una palada, 2, 3, descansaba cuando la tos no la dejaba respirar. Tomaba agua de la cantimplora que Candelaria le había dejado y volvía a cavar. Las ampollas en las manos se convirtieron en callos. El dolor en la espalda se volvió un compañero constante, como un recordatorio de que todavía estaba viva. El hoyo crecía. Ya no era solo un hueco en la tierra, sino algo con forma, con propósito. Tomasa iba dándole estructura con las tablas viejas que había encontrado tiradas por el terreno. Las limpiaba con cuidado, quitándoles el moho y la tierra, buscando las que todavía servían. Las láminas oxidadas las usaba para reforzar. «Para tapar huecos, pareces minera, Tomasa», le gritó don Fermín un día, pasando con su burro cargado de leña. No se detuvo a ayudar. Nadie lo hacía, pero por lo menos él no se burlaba, y eso ya era algo. Lo que sí llegaban eran las burlas de sus hijos. Rogelio aparecía cada 2 o 3 días, siempre en su camioneta, siempre con esa sonrisa que le daba ganas a Tomasa de agarrar la pala y darle un palmazo. Se bajaba, miraba el refugio que iba tomando forma y negaba con la cabeza como si estuviera viendo a una loca. «¿Y esto para qué, mamá?», preguntó una tarde, señalando el hoyo que ya era lo suficientemente profundo como para que Tomasa pudiera pararse dentro sin que se le viera la cabeza. «Para el invierno», respondió ella sin dejar de trabajar. «El invierno»,
repitió Rogelio riéndose. Mamá, en el pueblo hay casas, casas de verdad, no hoyos como los que hacen las tuzas. Las casas de adobe se rajan con el frío, pero esto es un hoyo en la tierra. Pareces loca, la gente ya habla, ¿sabes? Dicen que te volviste chiflada, que te dio el aire, que ya no estás bien de la cabeza. Tomasa clavó la pala en la tierra y se enderezó, mirándolo directo a los ojos. Esos ojos que ella había visto abrirse por primera vez cuando nació, que había curado cuando le dio sarampión, que había llenado de orgullo el día que aprendió a montar a caballo. Que hablen, dijo nomás. La gente siempre habla. Rogelio se quedó callado un momento, incómodo bajo esa mirada que todavía lo hacía sentir como niño regañado. Luego escupió en la tierra y se dio la vuelta. Haz lo que quieras. Total, ya no eres problema mío. Se fue levantando polvareda y Tomasa volvió a su trabajo. Lidia era peor. Cuando ella llegaba, siempre venía acompañada de otras mujeres del pueblo, esas que se creen mucho porque sus maridos tienen tiendas o porque viven en las casas más grandes. Llegaban a cotorrear, a hacer como que pasaban por casualidad, pero Tomasa sabía que venían a ver el espectáculo. «Ay, doña Tomasa», decía Lidia con esa voz melosa que usaba cuando quería quedar bien con sus amigas. «No le da pena andar ahí toda sucia, toda despeinada. Mire nomás cómo trae las manos, parecen de hombre». Las amigas se reían tapándose la boca con las manos, como si eso hiciera que la burla doliera menos. «El trabajo honrado no da pena, Lidia», respondía Tomasa sin mirarla siquiera. «Trabajo honrado, dice», murmuró una de las amigas. «Más bien terquedad de vieja necia». Pero Tomasa seguía cavando, porque sabía algo que todas esas mujeres con sus manos suaves y sus vestidos limpios no sabían, que cuando el invierno llega de verdad, no importa cuán bonita sea tu casa si no está preparada, y ella estaba preparándose. El refugio iba tomando forma. Ya no era solo un hoyo, sino un cuarto subterráneo con vigas de madera sosteniendo el techo. Las había conseguido de las ruinas de la hacienda vieja, cargándolas una por una hasta el terreno. Había armado un fogón con piedras y barro, de esos que hacía cuando era joven y no había gas ni luz eléctrica. Había colgado una lámpara de petróleo que le había regalado Candelaria. Y aunque la luz era tenue, era suficiente una tarde. Mientras acomodaba las piedras del fogón, un dolor agudo le atravesó las rodillas y cayó de bruces. Se quedó ahí tirada, respirando con dificultad, con la tos sacudiéndole el pecho. Por un momento pensó que no iba a poder levantarse, que ese era el final, que sus hijos tenían razón y ella era una vieja tonta que iba a morir sola en un hoyo. Pero entonces, valiente, le lamió la cara, gimiendo bajito, y ese sonido la trajo de vuelta. «Ya, ya», le dijo, acariciándole el lomo. «No me voy todavía». Se levantó despacio, con las rodillas protestando, y siguió trabajando. Los muchachos del pueblo seguían viniendo a ver, a burlarse, a hacer apuestas, pero algo había cambiado. Ya no apostaban sobre cuándo se iba a rendir Tomasa. Ahora apostaban sobre si de verdad iba a terminar ese refugio loco. «Yo digo que sí lo termina», dijo uno de ellos. «Un chamaco de unos 15 años con cara de hambre. Mi abuela dice que doña Tomasa es de las de antes, de las que no se rajan». «Pues tu abuela también está vieja y ya no piensa bien», contestó otro. Pero sonó menos seguro que antes. Don Jacinto, el más anciano del pueblo, pasó una mañana con su bastón y sus 90 años a cuestas. Se quedó parado al borde del refugio, mirando hacia adentro con esos ojos nublados por las cataratas, pero que todavía veían más que los ojos nuevos. «Mi abuelo hacía estos refugios», dijo después de un largo silencio. «Allá por la Revolución, decía que la tierra protege mejor que las paredes». «¿Y le sirvió?», preguntó Tomasa, limpiándose el sudor de la frente. «Sobrevivió para contarlo, ¿no?». Y se fue, dejando esa respuesta colgando en el aire como una bendición.
Las noches se volvían más frías. Ya no era ese frío suave del otoño, sino algo más serio, más amenazante. El viento bajaba de los cerros con un silbido que ponía nerviosos hasta a los perros. Las nubes se juntaban en el horizonte, grises y gordas, prometiendo algo que todavía no llegaba, pero que se acercaba. Tomasa trabajaba más rápido. Metió la cama rústica que había armado con tablas y mecates, extendió la colcha de retazos, esa que había cosido en los primeros años de casada, cuando todavía creía que el amor duraba para siempre. Acomodó las 2 ollas, los costales de frijol y maíz, las 2 tazas de metal. El refugio olía a tierra húmeda y a madera vieja, pero era un olor bueno, un olor a hogar. Una tarde, mientras descansaba sentada en una piedra, vio pasar a Lupita. La niña caminaba por el camino que llevaba al pueblo, con su mochila de la escuela colgando del hombro. Cuando vio a su abuela, se detuvo, miró hacia atrás, como checando que nadie la viera, y luego corrió hacia ella. «Abuelita», dijo, abrazándola fuerte. Olía a jabón de lavanda y a lápices de colores. «Lupita, mi vida». Tomasa le acarició el pelo. «¿Cómo está mi muchachita? Mi papá dice que no debo venir a verte. Dice que estás loca. ¿Y tú qué piensas?» Lupita miró el refugio, ese cuarto bajo tierra con su fogón y su lámpara y su colcha de colores. Luego miró a su abuela, con esas manos llenas de callos y esa espalda que se negaba a doblarse. «Yo pienso que eres la más lista de todos». Y le dio otro abrazo antes de salir corriendo de regreso al pueblo, dejando a Tomasa con el corazón un poco menos pesado. El refugio estaba casi listo. Solo faltaban algunos detalles, pero ya era habitable. Ya era un lugar donde una persona podía pasar el invierno sin morirse de frío. Esa noche, Tomasa bajó por primera vez a dormir en su refugio, encendió el fogón y el calor empezó a llenar el espacio. Valiente se echó junto a la entrada, como un guardián fiel. Afuera, el viento aullaba. Adentro, el fuego crepitaba. Y Tomasa, por primera vez en semanas, durmió tranquila. El refugio ya estaba terminado, pero Tomasa sentía que faltaba algo. No sabía qué exactamente, solo que había una incomodidad en el pecho que no se iba ni con el café caliente ni con el calor del fogón. Era una mañana fría cuando decidió acomodar mejor las piedras que rodeaban el fogón. Algunas se movían cuando ponía la olla encima, y eso no estaba bien. Una cosa era vivir en un refugio bajo tierra, otra muy distinta era vivir en uno mal hecho. Se arrodilló junto al fogón, ignorando el dolor familiar en las rodillas, y empezó a reacomodar las piedras una por una. La primera salió fácil, la segunda también, pero cuando fue a sacar la tercera, que estaba más hundida en la tierra, sus dedos toparon con algo que no era piedra. Metal frío, liso, enterrado. El corazón se le aceleró sin razón aparente, o quizá con toda la razón del mundo, porque cuando algo está enterrado a propósito, generalmente hay un motivo. Cavó con las manos, quitando tierra con cuidado, como quien destapa un regalo que no quiere romper. Sus dedos encontraron los bordes de algo rectangular, una caja de madera envuelta en tela encerada del tipo que se usa para proteger las cosas del agua y del tiempo. Le temblaban las manos cuando la sacó. No era grande, del tamaño de una caja de zapatos más o menos, pero pesaba. Y ese peso le decía que adentro había algo importante. La puso sobre sus piernas y se quedó mirándola un largo rato. Valiente se acercó, olisqueándola con curiosidad, y luego la miró a ella como preguntando qué iban a hacer. «No sé, muchacho», le dijo, «no sé». Pero claro que sabía que iba a abrirla, sabía que lo que estuviera adentro iba a cambiar algo. Aunque todavía no supiera qué, desenvolvió la tela encerada con cuidado. La madera de la caja estaba húmeda, pero no podrida. Alguien la había enterrado bien, con conocimiento. El cierre era simple, sin candado,
como si quien la puso ahí supiera que solo la persona correcta la encontraría. Abrió la tapa. Adentro había un cuaderno viejo, de esos de pasta dura que ya no se hacen, con las hojas amarillentas por el tiempo. Debajo del cuaderno había papeles doblados, recibos que parecían antiguos y un sobre sellado con cera roja. Tomasa sacó el cuaderno con manos temblorosas y lo abrió. La letra era de Aurelio. Se le cerró la garganta. Hacía 8 años que había muerto. 8 años que no veía esa letra firme y clara que llenaba las páginas. Era como escuchar su voz de nuevo, como tenerlo ahí sentado a su lado. Si estás leyendo esto, Tomasa, decía la primera página, es porque las cosas salieron como me temía. Tuvo que parar de leer porque las lágrimas le nublaban la vista. Se las limpió con el dorso de la mano, dejando manchas de tierra en las mejillas. Y siguió. Conozco a nuestros hijos mejor de lo que tú crees. Veo la codicia en los ojos de Rogelio, la dureza en Lidia. No quiero pensar que te harían daño, pero un hombre debe prepararse para lo peor. Por eso enterré esto aquí, en este terreno que compré hace años y que nadie sabe que existe a mi nombre. Bueno, que existía, porque cuando leas esto probablemente ya te lo habrán heredado pensando que no vale nada. Tomasa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Siguió leyendo. Aurelio le contaba cosas que nunca le había dicho en vida, cómo se había dado cuenta de que Rogelio falsificaba facturas en su negocio, cómo había visto a Lidia robarle dinero de la cartera cuando creía que dormía, pequeñas cosas que él había notado pero nunca confrontado, porque un padre siempre quiere creer que sus hijos van a cambiar, pero por si acaso no cambian, escribía Aurelio. Aquí está la verdad. Tomasa dejó el cuaderno a un lado y agarró los papeles. Eran recibos de pago, escrituras, documentos oficiales y ahí estaba, negro sobre blanco. Ese terreno no era un baldío cualquiera. Bajo la tierra pasaba un manantial antiguo, uno de esos que los abuelos llamaban ojos de agua. Con derechos de uso registrados desde hacía más de 100 años, el terreno valía oro, literal oro, porque en una región donde el agua escaseaba en verano, tener derechos sobre un manantial era como tener un banco debajo de la tierra. Y sus hijos lo sabían, o por lo menos Rogelio lo sabía, porque ahí, entre los papeles, estaba una copia de un documento que le heló la sangre, una solicitud de cambio de titularidad que había presentado Rogelio 6 meses antes de la muerte de Aurelio. Una solicitud que llevaba su firma, una firma que no era suya. Tomasa tuvo que sentarse en el suelo, porque las piernas ya no la sostenían, la habían traicionado, no solo la habían echado de su casa, no solo la habían humillado frente al pueblo, la habían despojado con papeles falsos, con mentiras legales, creyendo que una vieja analfabeta no se daría cuenta. Pero Aurelio se había dado cuenta. Aurelio lo había sabido. Agarró el sobre sellado con manos temblorosas. La cera roja se rompió fácil, vieja y quebradiza. Adentro había otro documento, este escrito de puño y letra de Aurelio, con fecha de 2 semanas antes de su muerte. Era un testamento que dejaba todo, la casa, el terreno, los derechos del agua, a nombre de Tomasa. Un testamento firmado ante testigos, doña Candelaria, don Jacinto y el padre Matías. Un testamento que sus hijos habían ocultado o que nunca supieron que existía. También había un plano, dibujado con la letra cuidadosa de Aurelio, mostrando exactamente dónde pasaba el manantial, dónde brotaba el agua, dónde estaban los puntos de acceso, y una nota al margen que decía: para mi Tomasa, que siempre supo escuchar a la tierra mejor que yo. Lloró sin hacer ruido, sin aspavientos,
con las lágrimas cayendo sobre los papeles que olían a tiempo y a verdad. No lloró por el dinero, ni por el agua, ni por el terreno. Lloró porque Aurelio la había protegido incluso después de muerto. Lloró porque sus hijos la habían traicionado de la peor manera posible. Lloró porque la verdad dolía más que cualquier pala clavándose en tierra dura. Valiente se acercó y le lamió las manos, gimiendo bajito. Ese gesto simple, ese amor incondicional de un animal viejo que no pedía nada a cambio, fue lo que la sostuvo, lo que evitó que se derrumbara por completo. Se quedó ahí sentada hasta que las lágrimas se secaron y el frío empezó a calarle los huesos. Luego, con cuidado, guardó todo de vuelta en la caja: el cuaderno, los papeles, el testamento, el plano, todo. Tenía pruebas, tenía la verdad en sus manos. ¿Pero qué iba a hacer con ella? Podía ir al pueblo, mostrarle los papeles al licenciado Benítez, denunciar a sus hijos por falsificación. Podía recuperarlo todo: la casa, el terreno, su dignidad ante el pueblo. Pero ¿a qué costo? Destruir completamente a sus hijos, mandarlos a la cárcel, quitarle a Lupita, a su padre. Se quedó despierta toda esa noche mirando el fuego del fogón, con la caja junto a ella y Valiente dormido a sus pies. Afuera, el viento aullaba cada vez más fuerte. Las nubes que llevaban días juntándose en el horizonte ya estaban encima del pueblo, negras y amenazantes. La tormenta se acercaba, y no solo la de afuera. Tomasa pensó en Aurelio, en cómo él siempre decía que la justicia y la venganza eran dos cosas diferentes. La venganza es caliente, Tomasa, le decía, te quema las manos y después no te deja nada. La justicia es fría, pero dura para siempre. Cuando el primer rayo partió el cielo y el trueno sacudió la tierra, Tomasa ya sabía lo que iba a hacer. Iba a esperar. Iba a dejar que el invierno demostrara quién tenía razón. Iba a dejar que la prepotencia de sus hijos se estrellara contra la realidad. Y cuando llegara el momento correcto, cuando la verdad pesara más que cualquier mentira, entonces sacaría esos papeles a la luz. Porque la dignidad no se mendiga, la dignidad se reclama. Y Tomasa estaba lista para reclamar la suya. Los días que siguieron al descubrimiento de la caja fueron extraños. Tomasa se movía por el refugio como si cargara un secreto tan pesado que le dolía la espalda más de lo normal. Guardó la caja bajo las tablas de su cama, envuelta en la misma tela encerada, y no volvió a sacarla. Pero sabía que estaba ahí, siempre sabía que estaba ahí. El viento cambió. Ya no era ese aire frío pero tolerable del otoño tardío. Ahora venía con dientes, con garras, bajando de los cerros como animal hambriento. Los árboles se doblaban, las ramas secas volaban por los aires y el polvo se levantaba en remolinos que parecían pequeños tornados. Tomasa conocía esas señales, las había visto toda su vida, el modo como los pájaros volaban en parvadas más grandes, buscando refugio en las barrancas, el modo como los perros del pueblo se ponían inquietos, aullando a la luna aunque no estuviera llena, el modo como el aire olía diferente, a electricidad y a tierra mojada que todavía no caía. «Va a ser bravo», le dijo a Valiente una mañana mientras llenaba el costal de leña que había estado juntando durante semanas. El perro movió las orejas, atento, como si entendiera perfectamente. Terminó de preparar el refugio con la meticulosidad de quien sabe que no habrá segunda oportunidad. Selló las rendijas entre las tablas con barro y paja, acomodó las provisiones en un rincón seco, los costales de frijol y maíz, las papas que había comprado con los últimos pesos que le quedaban, las hierbas secas para el té que Candelaria le había regalado. Llenó cada recipiente que tenía con agua del pozo comunitario, cargando cubetas que le pesaban como piedras, pero que eran necesarias, porque si la tormenta era tan fuerte como presentía, nadie iba a poder salir a buscar agua.
El pueblo empezaba a notarlo también. Las mujeres apuraban el paso en el mercado, comprando velas y petróleo para las lámparas. Los hombres reforzaban los techos de lámina, amarraban lo que pudiera volar. Don Fermín pasó con su burro cargando pacas de zacate para sus animales. «Se viene fea, doña Tomasa», dijo deteniéndose frente al terreno. «Dicen que va a nevar. No ha nevado en el pueblo desde hace 20 años». «Pues va a nevar ahora», respondió Tomasa sin levantar la vista de la leña que estaba acomodando. «No tiene miedo, aquí solita, en este hoyo», completó ella con una sonrisa pequeña. «No, don Fermín, no tengo miedo». El viejo la miró un largo rato, luego asintió y siguió su camino. Pero antes de perderse en el recodo del camino, se volteó y gritó: «¡Que Dios la cuide, doña! Y a usted también». Esa tarde llegó una visita inesperada. Lupita apareció corriendo por el camino con la mochila de la escuela rebotando en su espalda. Venía sola, sin su mamá, sin permiso probablemente. «¡Abuelita!», gritó desde lejos, y Tomasa sintió que el corazón se le hacía chiquito. La niña llegó sin aliento, con las mejillas rojas del esfuerzo. Se lanzó a los brazos de su abuela y se quedó ahí abrazada, como si quisiera absorber algo que no podía nombrar pero que necesitaba. «Mi niña linda». Tomasa le acarició el pelo. «¿Qué haces aquí, tu papá?» «Mi papá no sabe. Salí de la escuela y vine para acá». Lupita se separó un poco, mirándola con esos ojos grandes que todavía no habían aprendido a mentir. «Quería verte antes de que llegara la tormenta». «¿Y cómo sabes tú de la tormenta?» «Todo el pueblo habla de eso. Dicen que va a ser terrible, dicen que...» Se calló mordiéndose el labio. «¿Qué dicen? Dicen que tú vas a morirte aquí, que no vas a aguantar el frío. Mi mamá dice que eres terca y que te lo mereces por necia. Pero yo no quiero que te mueras, abuelita». Tomasa sintió una punzada en el pecho, no por las palabras de Lidia, esas ya no le dolían, sino por el miedo genuino en la voz de su nieta. «Mira», le dijo, tomándola de la mano, «ven conmigo». La llevó al refugio bajando los escalones toscos que había tallado en la tierra. Lupita miró alrededor con los ojos muy abiertos, como si estuviera entrando a una cueva mágica. «Tú hiciste todo esto, todo». La niña caminó por el espacio, tocando las vigas de madera, mirando el fogón, la colcha de retazos en la cama, las provisiones bien ordenadas en los rincones. Valiente la seguía moviendo la cola. Como orgulloso de enseñar su casa, es como una casa de verdad, dijo Lupita. Pero bajo tierra es mejor que una casa de verdad. Está protegida del viento, del frío, de todo lo que venga de afuera. Tomasa encendió el fogón para enseñarle cómo el calor llenaba el espacio rápido. Puso agua a hervir para hacer té de hierbas y las dos se sentaron en la cama mientras esperaban. «¿En serio vas a estar bien aquí?», preguntó Lupita, todavía con duda en la voz. «Voy a estar mejor que la mayoría». «¿Mejor que nosotros?». «En nuestra casa». Tomasa pensó en la casa de adobe donde vivían Rogelio y su familia. Una casa bonita, sí, pero con paredes delgadas y rendijas en las ventanas. Una casa que cuando el frío entraba de verdad, no había modo de sacarlo. «Ya veremos», dijo nomás. Le sirvió té a Lupita en una de las tazas de metal, endulzado con piloncillo. La niña lo bebió a sorbos pequeños, mirándola por encima del borde. «Abuelita, ¿por qué mi papá te hizo esto?». La pregunta cayó entre ellas como piedra en agua quieta. Tomasa tardó en responder, buscando las palabras correctas. No quería llenar a la niña de amargura, pero tampoco iba a mentirle. «A veces la gente olvida lo que es importante», dijo finalmente. «Se les mete en la cabeza que las cosas valen más que las personas, y cuando eso pasa, hacen cosas que duelen. Como echarte de tu casa, como eso. Eso está mal». «Sí, mi vida está mal». Lupita se quedó callada un rato, tomando su té. Afuera,
El viento aullaba cada vez más fuerte. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, golpeando la tierra seca con ese sonido que parece tambores. «Tengo que irme», dijo la niña de repente poniéndose de pie. «Si no llego a la casa antes de que oscurezca, mi mamá se va a enojar». Tomasa la acompañó hasta arriba. La lluvia ya era más fuerte, fría, con gotas gordas que dolían al caer. Le puso su propio rebozo a Lupita sobre la cabeza. «Corre rápido y no voltees. Me lo devuelves después, cuando pase la tormenta». Lupita le dio un último abrazo, fuerte, desesperado, y salió corriendo hacia el pueblo. Tomasa se quedó mirándola hasta que desapareció entre la lluvia y la tarde que se oscurecía. Esa noche, el refugio demostró su valor. Afuera, la tormenta rugía como bestia enloquecida. El viento golpeaba la tierra, arrancaba ramas, hacía volar todo lo que no estuviera bien amarrado. La lluvia caía en cortinas gruesas, formando charcos que se convertían en arroyos. Pero adentro del refugio, Tomasa estaba seca y caliente. El fogón mantenía el espacio tibio, las paredes de tierra absorbían el ruido del viento, las vigas sostenían firmes el techo. Valiente dormía junto al fuego, roncando suavemente. Tomasa se preparó café y se sentó en su cama, escuchando la tormenta allá arriba. Pensó en el pueblo, en las casas de adobe con sus paredes que se rajaban, en la gente que estaría pasando frío, aunque tuvieran techo. Pensó en sus hijos, probablemente tapando rendijas con trapos, quemando toda la leña que tenían, maldiciendo el frío que se colaba por todas partes. Y pensó en la caja bajo su cama, en los papeles que probaban la verdad, en el momento que se acercaba, porque ese momento llegaría, tan seguro como que el invierno había llegado. El viento aulló más fuerte, como confirmando sus pensamientos. Pero Tomasa no sintió miedo. Se acomodó en su colcha de retazos, cerró los ojos y durmió el sueño de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Afuera, el primer copo de nieve empezó a caer. La nieve cayó toda la noche y todo el día siguiente. Y el siguiente, y el siguiente. No era una nevada bonita de esas que se ven en las películas, suave y blanca como algodón. Era una tormenta de las que los viejos del pueblo recordaban con miedo, de las que se contaban después durante años, de las que marcaban un antes y un después. El viento aullaba sin parar, empujando la nieve en todas direcciones. Los caminos desaparecieron bajo un manto blanco que crecía y crecía. Los postes de luz se doblaron bajo el peso del hielo. Los cables se reventaron uno tras otro, dejando al pueblo en penumbra. Tomasa escuchaba todo desde su refugio, pero ahí abajo el mundo era distinto. Era un mundo pequeño y caliente, donde el fogón mantenía la temperatura perfecta, donde las provisiones estaban secas y seguras, donde Valiente dormía tranquilo sin saber que afuera la naturaleza estaba furiosa. Cada mañana, Tomasa subía con cuidado por los escalones para ver cómo iba la cosa. La nieve ya le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, despejaba la entrada del refugio para que no quedara tapada. Metía un poco de nieve en una olla para derretirla y tener más agua, y volvía a bajar. En el pueblo, las cosas eran diferentes. Las casas de adobe empezaron a mostrar sus debilidades, las grietas que llevaban años ahí, escondidas bajo la cal, se abrieron con el frío, el hielo se metía por las rendijas de las ventanas, las puertas de madera se hinchaban y ya no cerraban bien. Y cuando los cables de luz se cayeron, la gente se quedó sin calefacción, sin estufa, sin nada más que el frío mordiéndoles los huesos. La casa de Rogelio no fue la excepción. Era una casa bonita, de las mejores del pueblo, con sus paredes bien pintadas y su techo de lámina nueva. Pero cuando el frío de verdad llegó, se demostró que lo bonito no siempre es lo fuerte. El cuarto día de la tormenta, cuando la nieve ya tapaba las ventanas del primer piso y el viento había arrancado parte del techo,
Rogelio entendió que estaba en problemas. La familia se había encerrado en el cuarto más pequeño de la casa. Todos juntos, quemando los muebles para mantener algo de calor, Lupita temblaba bajo 3 cobijas, con los labios morados y los dedos tan fríos que ya no sentía las manos. Su mamá lloraba en silencio, abrazándola. Rogelio miraba el fuego moribundo y sabía que no iban a aguantar otra noche así. Fue entonces cuando tomó la decisión. «Nos vamos», dijo, con la voz ronca del frío. «¿A dónde?», preguntó su mujer. «Afuera está peor, al refugio de mi mamá». El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas no dichas, orgullo herido, vergüenza, la ironía amarga de tener que pedirle ayuda a la persona que habían votado como basura. «No podemos», dijo su mujer. «Podemos y vamos. Agarra a la niña». Salieron cuando todavía había luz, aunque poca. Rogelio cargaba a Lupita envuelta en todas las cobijas que tenían, el camino al terreno baldío, que normalmente se hacía en 10 minutos. Les tomó casi 1 hora. La nieve les llegaba a las rodillas, el viento les pegaba en la cara como puñetazos, el frío les calaba hasta los huesos. Cuando llegaron al terreno, Rogelio casi no reconoció el lugar. La nieve lo había transformado todo, pero ahí, en el centro, estaba la entrada del refugio, despejada, con una columna delgada de humo subiendo desde adentro. Su madre estaba viva, su madre estaba bien, y él venía a pedirle ayuda. Bajó los escalones con cuidado, todavía cargando a Lupita. Su mujer venía detrás, temblando tanto que apenas podía caminar. «Mamá», dijo cuando llegó abajo. Y su voz sonó pequeña, como de niño asustado. Tomasa estaba sentada junto al fogón, con una taza de café en las manos. Valiente levantó la cabeza cuando entraron, pero no ladró, como si los hubiera estado esperando. La mirada de Tomasa se encontró con la de su hijo. En esa mirada había tanto dolor, decepción, amor que no se había muerto del todo, que Rogelio tuvo que bajar la vista. «Hace frío afuera», dijo Tomasa, poniéndose de pie. «Sí, y vienen sin abrigo bueno. No tenemos dónde pasar la noche». Tomasa no dijo nada. Se acercó a Lupita, que temblaba en los brazos de su padre, y le tocó la frente. Estaba helada, con los labios casi azules. «Ponla aquí», ordenó, señalando la cama. Rogelio obedeció sin chistar. Puso a su hija en la cama, y Tomasa la cubrió con la colcha de retazos, acercándola al fogón. Le preparó té caliente de hierbas, endulzado con piloncillo, y se lo dio a beber a sorbitos hasta que el color empezó a volver a sus mejillas. La mujer de Rogelio se quedó parada junto a la entrada, sin saber qué hacer, con los ojos hinchados de tanto llorar y la vergüenza escrita en la cara. «Siéntate», le dijo Tomasa, señalando un lugar cerca del fuego. «El orgullo no calienta». Y la mujer se sentó. Tomasa preparó más té, sirvió frijoles que había cocinado en la mañana, partió tortillas que había hecho con sus manos. Puso todo en las pocas cazuelas que tenía y lo repartió sin decir palabra. Comieron en silencio, un silencio denso, incómodo, lleno de cosas que deberían decirse pero que nadie se atrevía a pronunciar. Rogelio miraba el refugio con otros ojos, las vigas firmes que sostenían el techo, el fogón que mantenía todo caliente, las provisiones bien ordenadas, la lámpara de petróleo que daba luz suficiente. Todo lo que él había llamado hoyo de loca resultó ser lo único que los estaba salvando. «¿Cómo supiste?», preguntó finalmente sin levantar la vista del plato, «que iba a ser un invierno bravo». «Sí, el viento me lo dijo, la tierra me lo dijo, los pájaros me lo dijeron, solo había que escuchar. Yo no escuché nada, porque no querías escuchar, porque creías que sabías más».
La respuesta fue directa, sin malicia, pero sin suavizar. Rogelio se la merecía y lo sabía. Lupita se había quedado dormida, acurrucada bajo la colcha, con el color de vuelta en la cara y la respiración tranquila. Su mamá la miraba con lágrimas silenciosas rodando por las mejillas. «Gracias», susurró la mujer. Fue apenas un sonido, pero Tomasa lo escuchó. «No hay de qué. Es mi nieta. Después de todo lo que... es mi nieta», repitió Tomasa. Y en esas 3 palabras estaba dicho todo. La noche cayó afuera, trayendo un frío aún más brutal. El viento golpeaba con furia renovada, haciendo temblar hasta las piedras. Pero adentro del refugio, el fuego crepitaba, el calor se mantenía, y 4 personas y un perro estaban a salvo. Rogelio no podía dormir. Se quedó sentado, mirando el fuego, mientras su mujer y su hija dormían abrazadas en la cama. Su madre estaba del otro lado del fogón, con los ojos cerrados, pero sin dormir tampoco. Él sabía que no dormía porque la conocía, porque había pasado toda su infancia viendo esa misma expresión cuando ella velaba a alguno de sus hijos enfermos. «Mamá», dijo en voz baja, «que yo...» Quiso decir tantas cosas, quiso pedir perdón, quiso explicar que la codicia lo había cegado, que no sabía en qué momento se había convertido en el tipo de hombre que traiciona a su propia madre. Quiso decir que se arrepentía, pero las palabras no salieron. Tomasa abrió los ojos y lo miró. Era una mirada serena, sin odio, pero sin perdón fácil tampoco. Era la mirada de alguien que ha sido lastimado profundamente, pero que sigue siendo fuerte. «Descansa», dijo nomás, «mañana todavía va a estar difícil», y cerró los ojos de nuevo. Rogelio se quedó mirando el techo de madera, las vigas que su madre había cargado una por una desde las ruinas de la hacienda. Pensó en cómo se había burlado de ella, cómo la había llamado loca, cómo había reído cuando la vio cavando, y ahora estaba aquí, caliente y vivo, porque esa loca había sabido algo que él no, por primera vez en años. Rogelio sintió algo que había olvidado cómo se sentía, vergüenza verdadera, no la vergüenza superficial de que te cacharan en una mentira chica, sino la vergüenza profunda de saber que habías fallado en lo más importante. Afuera, la tormenta siguió rugiendo. Adentro, el silencio pesaba más que cualquier palabra, y en ese silencio, algo empezó a cambiar. La tormenta amainó al 3er día de tenerlos en el refugio. No se fue del todo. El cielo seguía gris y amenazante, pero el viento dejó de aullar con esa furia que parecía querer arrancar el mundo de raíz. Tomasa despertó antes que todos, como siempre. Subió los escalones con cuidado y salió a ver el paisaje. El pueblo estaba enterrado bajo un manto blanco que brillaba con la luz tenue del amanecer. El humo subía de pocas chimeneas. La gente ya casi no tenía qué quemar, y un silencio extraño cubría todo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, pero ella sabía que ese silencio no iba a durar. Cuando bajó de nuevo al refugio, Lupita ya estaba despierta, sentada en la cama con la colcha envuelta alrededor de los hombros. La niña la miró con esos ojos grandes que siempre habían visto más de lo que debían. «¿Ya pasó?», preguntó con voz pequeña. «Lo peor sí, pero todavía falta». Rogelio y su mujer despertaron poco después. El ambiente era tenso, incómodo. Nadie sabía bien qué decir después de 3 días de estar encerrados juntos, comiendo las provisiones de Tomasa, calentándose con su fuego, viviendo en el lugar que habían despreciado. «Voy a hacer café», dijo Tomasa rompiendo el silencio, mientras el agua hervía y el olor del café llenaba el refugio. Tomasa tomó una decisión. Había estado pensándolo durante esos 3 días, viendo a su hijo incapaz de mirarla a los ojos. Sintiendo el peso de la verdad guardada bajo la cama, ya era tiempo. «Lupita», dijo con voz firme, «vístete bien, vas a venir conmigo al pueblo». «¿Al pueblo?»,
preguntó Rogelio, alerta. ¿Para qué? A la iglesia. A la iglesia. Pero si todavía está. El padre Matías vive ahí y necesito hablar con él. Algo en el tono de su voz hizo que Rogelio se quedara callado. No era una petición, era una declaración. Media hora después, Tomasa y Lupita caminaban por el pueblo cubierto de nieve. La niña iba de la mano de su abuela, con el rebozo que Tomasa le había prestado días atrás, envuelto alrededor de la cabeza. Las calles estaban desiertas. La gente apenas empezaba a salir de sus casas, verificando daños, buscando agua, tratando de entender la magnitud del desastre. Varias casas tenían las paredes rajadas, algunos techos se habían venido abajo. El frío había hecho su trabajo. Cuando llegaron a la iglesia, encontraron al padre Matías barriendo nieve de la entrada. El viejo sacerdote levantó la vista y sonrió al verlas. Doña Tomasa, qué gusto verla bien. Padre, ¿podemos hablar? Por supuesto, pasen. Dentro de la iglesia hacía frío. No había modo de calentar un espacio tan grande, pero estaban protegidos del viento. El padre Matías las llevó a la sacristía, donde tenía una pequeña estufa de leña encendida. ¿Qué necesita, hija? Necesito que mande llamar al licenciado Benítez y a doña Candelaria. El padre arqueó las cejas, sorprendido. Pasó algo hace mucho tiempo, pero ya es hora de arreglarlo. El padre no hizo más preguntas. Conocía a Tomasa desde que era niña y sabía que cuando ella hablaba con esa voz tenía sus razones. Una hora después, la sacristía estaba llena. El licenciado Benítez había llegado con dificultad, caminando por la nieve desde su casa en la otra punta del pueblo. Doña Candelaria llegó poco después, preocupada pero curiosa. Y para sorpresa de Tomasa, don Jacinto también apareció, apoyado en su bastón, diciendo que alguien le había dicho que la cosa era importante. Tomasa sacó la caja de debajo de su rebozo, la misma caja que había mantenido escondida durante semanas. Guardando su momento, encontré esto, dijo, poniendo la caja sobre la mesa de la sacristía. Enterrado en mi terreno, es de Aurelio. Abrió la caja con manos firmes y sacó los documentos uno por uno. El cuaderno, los recibos, el plano del manantial y finalmente el testamento. El licenciado Benítez se puso los lentes y empezó a leer. Su cara cambió con cada página. Pasó de la curiosidad a la sorpresa. De la sorpresa al enojo, del enojo a una seriedad profesional que hacía que su mandíbula se apretara. Esto es grave, dijo finalmente. ¿Qué es, licenciado?, preguntó el padre Matías. Falsificación de documentos, despojo, fraude. Miró a Tomasa con respeto nuevo en los ojos. Y pruebas claras de todo. Doña Candelaria se acercó a ver los papeles y dejó escapar un sonido ahogado cuando vio las firmas falsas. Don Jacinto negaba con la cabeza, murmurando cosas sobre la juventud de ahora que no respeta nada. El testamento está firmado por Aurelio ante 3 testigos, continuó el licenciado. Uno de ellos soy yo. Aunque ya ni me acordaba, fue poco antes de que muriera, me pidió que lo guardara en secreto. ¿Y lo guardaste?, preguntó Tomasa. Lo guardé, pero nunca me imaginé que... Se calló, mirando los otros documentos. Los hijos presentaron otros papeles, supuestamente firmados por usted, cediendo todo. Yo nunca firmé nada. Lo sé, ahora lo sé. El licenciado juntó los papeles con cuidado. Esto tiene que ir a las autoridades, al presidente municipal, al Ministerio Público si es necesario. ¿Y qué va a pasar?, preguntó Lupita con voz temblorosa. Era la primera vez que hablaba desde que llegaron. El licenciado la miró con pena. Tu papá y tu tía pueden tener problemas serios, niña. Esto es un delito. Lupita se aferró a la mano de Tomasa asustada y Tomasa sintió que se le partía el corazón porque sabía que lo que venía iba a doler.
Iba a romper lo poco que quedaba de familia, pero también sabía que no podía seguir callando la verdad. «Hay algo más», dijo el licenciado, mirando el plano del manantial. «Este terreno vale mucho dinero. Con derechos de agua en esta región, es como tener oro». Sus hijos lo sabían. «¿Cómo?», preguntó el padre Matías, porque Aurelio me dijo que Rogelio había estado haciendo preguntas sobre el terreno meses antes de su muerte. Preguntando sobre el manantial, sobre los derechos, sobre cómo transferir propiedades. El silencio que siguió fue denso, pesado. Todos entendían lo que eso significaba. No había sido un impulso. Había sido planeado, calculado. «¿Qué quiere hacer, doña Tomasa?», preguntó el licenciado finalmente. Tomasa miró por la ventana de la sacristía hacia el pueblo cubierto de nieve. Pensó en sus hijos, en cómo los había criado, en los sacrificios que había hecho. Pensó en Aurelio, que la había protegido incluso después de muerto. Pensó en Lupita, en esa niña inocente que no tenía la culpa de nada, pero que iba a sufrir las consecuencias. Y pensó en la dignidad, en esa dignidad que le habían querido quitar, pero que ella había defendido con cada palada de tierra, con cada noche de frío, con cada momento de dolor. «Quiero que se haga justicia», dijo, y su voz no tembló. «Quiero que los registros se corrijan, quiero que se sepa la verdad y quiero que haya consecuencias». «¿Está segura? Son sus hijos. Por eso mismo, porque son mis hijos, y merecen aprender que hay cosas que no se hacen, que la familia no se traiciona, que la codicia tiene precio». El padre Matías puso una mano en su hombro. «Es usted muy valiente, hija». «No es valentía, padre, es necesidad. Si yo callo, ¿qué le enseño a Lupita? Que está bien robar, que está bien mentir, que está bien pisotear a los viejos porque ya no sirven». Nadie respondió, porque no había respuesta. Tomasa tenía razón, y todos lo sabían. El licenciado Benítez guardó los documentos con cuidado. «Voy a llevar esto al presidente municipal hoy mismo, aunque haya nieve, aunque tenga que caminar. Esto no puede esperar». «Gracias, licenciado». Cuando salieron de la iglesia, Lupita iba muy callada. Tomasa sabía que la niña estaba procesando todo, entendiendo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Abuelita», dijo finalmente, cuando ya casi llegaban al refugio, «¿mi papá va a ir a la cárcel?». Tomasa se arrodilló en la nieve, sin importarle el frío ni el dolor en las rodillas, y miró a su nieta a los ojos. «No lo sé, mi vida, eso lo decidirán las autoridades. Pero lo que sí sé es que tu papá cometió un error muy grande, y los errores grandes tienen consecuencias grandes». «¿Tú lo odias?». «No, nunca podría odiarlo, pero tampoco puedo dejar que lo que hizo quede sin consecuencias. ¿Entiendes?». Lupita asintió despacio con lágrimas en los ojos, y Tomasa la abrazó fuerte, ahí en medio de la nieve. Las dos temblando pero sosteniéndose mutuamente, porque así era el amor verdadero, no el que permitía todo, sino el que exigía verdad. La noticia se esparció por el pueblo más rápido que el fuego en zacate seco. Para el mediodía, todo el mundo sabía que doña Tomasa había ido a la iglesia con documentos que probaban que sus hijos la habían despojado con papeles falsos. Para la tarde, ya se sabía lo del manantial, lo del testamento oculto, lo de las firmas falsificadas. El pueblo entero hervía con el chisme. «Y no te dije», decía doña Candelaria en el mercado, con esa satisfacción de quien siempre supo que algo andaba mal. «Yo siempre dije que esos muchachos no valían. Robar a la propia madre», murmuraba don Fermín, negando con la cabeza. «Eso ni los animales lo hacen». «Y pensar que se reían de ella cuando cavaba el refugio», agregaba otra voz. «¿Quién está riendo ahora?». En el refugio, Rogelio y su mujer esperaban sin saber bien qué esperar. Tomasa había regresado con Lupita y no había dicho nada. Simplemente se había puesto a preparar comida.
a atender el fogón, a hacer las cosas de siempre como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que algo había pasado. El aire mismo lo decía. ¿A dónde fueron?, preguntó Rogelio finalmente, incapaz de soportar más el silencio. A la iglesia, respondió Tomasa sin mirarlo. Y ya está hecho. ¿Qué está hecho? Tomasa dejó de remover los frijoles y lo miró directo a los ojos. Lo que tenía que hacerse hace mucho tiempo. Rogelio sintió que algo frío le bajaba por la espalda. No sabía exactamente qué había hecho su madre, pero lo sabía, en algún lugar profundo, lo sabía. Mamá, yo. Ahora no, Rogelio, ahora comes y te callas. Y comió y se calló, porque algo en la voz de su madre no admitía réplica. El presidente municipal llegó al refugio 2 horas después, acompañado del licenciado Benítez y de 2 policías del pueblo. Bajaron los escalones con cuidado, sus uniformes incongruentes en ese espacio de tierra y madera. «Doña Tomasa», dijo el presidente, un hombre serio de unos 50 años, «venimos por el asunto de los documentos». «Pasen», dijo ella, como si recibiera visitas en su refugio todos los días. Rogelio se puso pálido cuando vio a los policías. Su mujer se aferró a Lupita, que empezó a llorar en silencio. «Rogelio Martínez», dijo uno de los policías, «tiene que acompañarnos. Hay acusaciones de falsificación de documentos y despojo». «Esperen». Rogelio se puso de pie, con las manos levantadas. «Podemos arreglar esto, mamá. Por favor, diles que... ¿Qué les digo, Rogelio?» La voz de Tomasa era firme, sin odio, pero sin concesiones. «Que no falsificaste mi firma, que no me quitaste mi casa con mentiras, que no sabías del manantial». El silencio que siguió fue devastador. «Yo, nosotros, Lidia también». «Lidia ya está siendo notificada», dijo el presidente municipal. «Los 2 van a tener que responder ante las autoridades». La mujer de Rogelio cayó de rodillas. «Por favor, doña Tomasa, piensa en Lupita. ¿Qué va a hacer de ella sin su padre?» Tomasa miró a su nieta, que lloraba aferrada a su madre, y sintió que se le partía el corazón, pero no podía echarse para atrás. «No ahora. Debieron pensar en Lupita antes de robarme», dijo, y su voz sonó más dura de lo que se sentía por dentro. «Debieron pensar en ella antes de firmar papeles falsos, antes de echarme como basura». «Mamá». Rogelio tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento, de verdad lo siento. Ya sé que lo sientes, pero eso no cambia lo que hiciste». Los policías se llevaron a Rogelio. Su mujer y Lupita se fueron detrás, llorando, dejando el refugio en un silencio denso. El presidente municipal y el licenciado se quedaron un momento más. «Los registros van a ser corregidos», dijo el licenciado. «La casa vuelve a su nombre, el terreno también, y los derechos del agua quedan claros, todo como dejó Aurelio en el testamento». «¿Y qué pasa con mis hijos?» «Eso depende del Ministerio Público, pero con las pruebas que tenemos». El licenciado no terminó la frase, pero no hacía falta. «Van a ir a la cárcel. Probablemente por lo menos un tiempo. Es un delito grave». Tomasa asintió, sintiendo el peso de esa respuesta en los huesos. Cuando se fueron, se quedó sola con Valiente. Se sentó en la cama, con las manos temblando por primera vez en semanas, y dejó que las lágrimas corrieran. No de alegría, no de tristeza simple, sino de algo más complejo. El dolor de hacer lo correcto cuando lo correcto duele tanto. Los días siguientes fueron un torbellino. Las autoridades del ejido llegaron a verificar los documentos. Los registros de propiedad fueron corregidos oficialmente. La casa que había sido de Tomasa, que sus hijos le habían quitado, volvió a estar a su nombre, pero ella no se mudó de regreso. El refugio se había vuelto su hogar de un modo que la casa nunca volvería a serlo. El pueblo entero hablaba. Algunos decían que Tomasa había hecho bien, que los hijos se lo merecían. Otros murmuraban que era demasiado duro, que una madre debería perdonar. Pero nadie
Absolutamente nadie volvió a llamarla loca. Una semana después de que arrestaran a Rogelio y Lidia, doña Candelaria bajó al refugio con noticias. «Están ofreciendo arreglo», dijo, sentándose junto al fogón. «Dicen que si retiras los cargos, ellos devuelven todo, te piden perdón público y se comprometen a nunca más molestarte». ¿Y qué dicen las autoridades? Que la decisión es tuya, que tú eres la agraviada. Tomasa se quedó callada un largo rato. Mirando el fuego, pensó en sus hijos en la cárcel del pueblo, pasando frío en celdas húmedas. Pensó en Lupita sin su padre. Pensó en el precio de la justicia. «No», dijo finalmente. «No, no retiro los cargos. Que se corrijan los registros, sí. Que devuelvan lo que es mío, sí, pero que haya consecuencias, que aprendan que las acciones tienen precio». Candelaria asintió, sin sorpresa. «Sabía que ibas a decir eso. Soy muy dura». «No. Hija, eres justa, que no es lo mismo. Pero la justicia no siempre trae paz». Esa noche, Tomasa no pudo dormir. Escuchaba el viento afuera y veía en las sombras del refugio las caras de sus hijos de niños. Rogelio aprendiendo a caminar, cayéndose y levantándose con esa risa que ya no tenía. Lidia trenzándole el pelo, todavía dulce, antes de que el mundo la endureciera. ¿En qué momento todo se había torcido? ¿Había sido su culpa? ¿Los había malcriado? ¿No les había enseñado bien? Las preguntas la persiguieron hasta el amanecer, sin respuestas que la consolaran. El licenciado Benítez volvió una semana después con más papeles. «Todo está en orden», dijo. «La casa, el terreno, los derechos del agua, todo a su nombre como debe ser. Y mis hijos van a estar un tiempo en la cárcel, no mucho, probablemente 6 meses por la falsificación. Después van a tener que pagar una multa y hacer servicio comunitario». Tomasa asintió. 6 meses, medio año, una eternidad y nada al mismo tiempo. «Hay algo más», agregó el licenciado. «Cuando se corra la voz del manantial, va a venir gente, empresas, particulares, ofreciendo comprar los derechos. Va a ser tentador, doña Tomasa. Van a ofrecer mucho dinero. No voy a vender. ¿Está segura?» «Segurísima. Esa agua no es para que alguien se haga rico. Es para el pueblo, para la gente que la necesita». El licenciado sonrió. Sabía que iba a decir eso también, y se fue, dejándola con sus papeles y su justicia, y ese vacío en el pecho que el tiempo tal vez llenaría. O tal vez no. Pasaron 2 meses. El invierno empezó a soltar su agarre sobre el pueblo. La nieve se derritió lentamente, dejando al descubierto un mundo diferente al que había tapado. Casas con paredes rajadas, techos colapsados, árboles partidos por el peso del hielo. Pero también dejó al descubierto algo más. La verdad sobre quién había estado preparado y quién no. Tomasa se había vuelto una leyenda en el pueblo. La vieja que todos habían llamado loca resultó ser la única que había sabido lo que venía. Su refugio se había convertido en símbolo de algo más grande, de sabiduría, de preparación, de dignidad que no se dobla. La gente que antes se burlaba ahora la saludaba con respeto. Los muchachos que apostaban sobre cuándo se rendiría ahora le pedían consejo sobre cómo construir refugios propios. Don Jacinto la visitaba cada semana para hablar de los viejos tiempos, cuando la gente todavía sabía escuchar a la tierra. Y entonces, un día de marzo, cuando el sol empezaba a calentar de verdad, llegó la noticia: Rogelio y Lidia salían de la cárcel. Habían cumplido su condena, reducida por buen comportamiento y porque la cárcel del pueblo estaba sobrepoblada. Ahora volvían, con la multa pagada por sus cónyuges, con el servicio comunitario pendiente, con la vergüenza pegada a la piel como tatuaje que no se borra. Tomasa se enteró por doña Candelaria, que llegó al refugio casi corriendo. «Ya vienen de regreso», dijo sin aliento. «Los vi en el camino, vienen para acá, para acá, para acá».
Tomasa sintió que algo se le apretaba en el pecho. No había visto a sus hijos desde el día que se los llevaron. 2 meses de silencio, de no saber si pensaban en ella, si se arrepentían de verdad o solo lamentaban que los hubieran cachado. ¿Quieres que me quede?, preguntó Candelaria. No, esto lo tengo que hacer sola. Llegaron al atardecer. Cuando el sol pintaba el cielo de naranja y morado, Rogelio venía adelante, más delgado, con ojeras profundas y ese caminar de quien ha pasado tiempo sin libertad. Lidia venía detrás, con la cara dura de siempre, pero algo quebrado en los ojos. Tomasa los esperaba afuera del refugio, de pie, con la espalda recta aunque las rodillas le dolieran. Valiente estaba a su lado, gruñendo bajito. «¡Mamá!», dijo Rogelio, y su voz sonaba diferente, más pequeña. «Venimos a hablar. Hablen». Se quedaron parados ahí, los tres, con un silencio incómodo entre ellos que pesaba como piedra. Finalmente fue Lidia quien habló. «Queremos arreglar las cosas». «¿Arreglar?» «Sí. Queremos que vuelvas a la casa, que vivas bien, que no tengas que estar aquí en este...». Se calló antes de decir «hoyo», pero Tomasa sabía que había estado a punto. ¿Y por qué querría hacer eso? Rogelio dio un paso adelante. Traía papeles en la mano. «Hicimos un plan. Mira, podemos dividir el terreno. Una parte para ti, una parte para nosotros. Podemos trabajar juntos el asunto del agua. Hay empresas interesadas en comprar derechos. Podríamos hacer buen dinero, repartirlo en partes iguales. Tú vivirías bien el resto de tu vida». Tomasa los miró sin decir nada. Los miró de verdad, viendo más allá de las palabras, y lo que vio fue lo mismo de siempre. Codicia disfrazada de preocupación, interés disfrazado de amor. «No», dijo simplemente. «Pero mamá, he dicho que no. Ni siquiera vas a pensarlo». La voz de Lidia se elevó, con ese tono de frustración que Tomasa conocía tan bien. «Te estamos ofreciendo dinero, seguridad, una vida mejor. Tengo vida mejor aquí, en un hoyo en la tierra. En mi hoyo en la tierra que yo cavé, que yo construí, que me salvó cuando ustedes me dejaron morir». Las palabras cayeron como martillazos. Rogelio retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado. Lidia apretó los puños, con la cara roja. «Ya pagamos lo que hicimos», dijo Lidia. «Estuvimos en la cárcel, perdimos nuestro negocio. El pueblo entero nos señala. ¿Qué más quieres?» «Quiero que se vaya. Mamá, por favor». Rogelio tenía lágrimas en los ojos. «Solo queremos». «¿Qué quieren, Rogelio? ¿De verdad quieren cuidarme? ¿O quieren el agua? ¿Quieren los derechos del manantial? ¿Quieren una parte del dinero que creen que voy a sacar de esto?» El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. «Eso pensé», dijo Tomasa. «Ahora váyanse». «No nos vamos hasta que hables con nosotros como se debe», insistió Lidia, cruzando los brazos. «Entonces van a estar parados ahí mucho tiempo». Tomasa se dio la vuelta y empezó a bajar los escalones del refugio. Rogelio la siguió, agarrándola del brazo. «Mamá, espera, no seas terca. Piensa en Lupita, ella te extraña, llora por ti todas las noches». Tomasa se detuvo. La mención de Lupita era lo único que podía hacerla vacilar. ¿Y dónde está Lupita ahora? ¿En la casa, con su mamá? ¿Por qué no la trajeron? Rogelio y Lidia intercambiaron una mirada incómoda, porque sabían que si la traían, yo no podría decirles que no, dijo Tomasa, entendiendo. Pensaron usar a la niña para ablandarme. No es así. Sí es así. Es exactamente así. Tomasa se soltó del agarre de Rogelio. Siempre es así con ustedes. Todo es cálculo. Todo es estrategia, nunca es amor real, nunca es arrepentimiento verdadero, solo quieren lo que pueden sacar. Eso no es justo, protestó Lidia. ¿Justo? ¿Me hablas de justo? La voz de Tomasa se elevó por primera vez.
Era justo echarme de mi casa, era justo falsificar mi firma, era justo dejarme aquí pensando que me iba a morir de frío mientras ustedes dormían calientes en mi casa. Ya te pedimos perdón. No, no me han pedido perdón, me han pedido que comparta el dinero, que no es lo mismo. Rogelio se pasó las manos por la cara, frustrado. Entonces, ¿qué quieres? Dinos qué quieres y lo hacemos. Quiero que se vayan y no vuelvan. Quiero que dejen de fingir que les importo. Quiero que acepten que perdieron el derecho de ser mis hijos el día que decidieron traicionarme. Las palabras salieron duras, definitivas, y dolieron al decirlas tanto como dolieron al escucharlas. Lidia fue la primera en reaccionar. Bien, dijo, con la voz quebrada pero todavía dura. Si así lo quieres, quédate con tu terreno, con tu agua, con tu maldito hoyo. Quédate sola como la vieja amargada que eres. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el pueblo. Rogelio se quedó un momento más, mirando a su madre con algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, o quizá solo era frustración de no haber conseguido lo que quería. Un día vas a necesitarnos, dijo finalmente. Y ese día no vamos a estar. Nunca estuvieron, respondió Tomasa. Lo vio alejarse, siguiendo a su hermana por el camino, los vio volverse más pequeños hasta desaparecer en el horizonte, y cuando ya no los vio más, bajó al refugio y se sentó en su cama, con Valiente echado a sus pies. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para ellos, pero sí se quedó sentada mucho tiempo, en el silencio del refugio que había construido con sus propias manos, pensando en cómo el amor de madre tiene límites, en cómo la dignidad a veces cuesta más de lo que uno quiere pagar, en cómo hacer lo correcto no siempre trae paz. Afuera, el sol se ocultó detrás de los cerros. El refugio se llenó de sombras, pero cuando Tomasa encendió el fogón, la luz volvió, y con la luz, la certeza de que había hecho lo que tenía que hacer, aunque doliera, aunque costara, aunque significara quedarse sola. Porque la dignidad no se negocia nunca. La primavera llegó con fuerza al pueblo, como queriendo compensar la dureza del invierno. Las flores brotaron en los campos. Los pájaros volvieron a cantar, y el aire se llenó de ese olor a tierra húmeda y vida nueva que hace que hasta los corazones más cansados se despierten. Tomasa decidió construir, no porque el refugio no fuera suficiente, lo era, sino porque ahora tenía algo que antes no tenía, opciones. El terreno era suyo, legalmente, sin disputas y con el manantial. Tenía futuro. Con ayuda de don Fermín y algunos hombres del pueblo que se ofrecieron como voluntarios, parte pagándole su deuda moral, parte admiración genuina, levantó una casita simple arriba del refugio. Nada lujoso, solo 4 paredes de adobe bien hechas, un techo firme de teja, 2 cuartos pequeños y una cocina con fogón de leña. ¿Para qué 2 cuartos si vive sola?, preguntó don Fermín mientras ponían las vigas. Porque nunca se sabe quién va a necesitar un lugar, respondió Tomasa, y dejó la respuesta ahí, misteriosa. Pero el refugio no lo tocó. Lo dejó tal como estaba, con sus provisiones, su fogón, su colcha de retazos. Lo mantuvo como lo que era, un recordatorio, un resguardo, un lugar de verdad. Va a ser para el pueblo, le dijo a doña Candelaria mientras tomaban café en la nueva cocina. Para cuando venga otro invierno bravo, para la gente que lo necesite, ahí va a haber frijol, maíz, cobijas, lo que haga falta. Eres demasiado buena, Tomasa. No es bondad, es memoria. Yo sé lo que es no tener dónde ir. El manantial resultó ser más abundante de lo que los papeles de Aurelio indicaban. No era solo un hilito de agua, sino un verdadero ojo que brotaba constante, cristalino, frío. Tomasa mandó cavar un pozo apropiado con ayuda del licenciado Benítez, quien conocía a un ingeniero honesto. Las empresas llegaron, como el licenciado había predicho,
hombres de traje con portafolios, ofreciendo cantidades obscenas de dinero por los derechos del agua. Decían palabras bonitas sobre desarrollo, progreso, oportunidades. Tomasa los escuchaba con paciencia, les servía café y luego les decía que no. Pero señora, insistía uno de ellos, un tipo gordo con reloj de oro, estamos hablando de más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Entonces no lo necesito, ¿verdad? Piense en su futuro, en su familia. Pienso en mi pueblo y el pueblo necesita agua, no dinero de gente que viene a robársela. Se iban frustrados, algunos enojados, pero siempre se iban. Y Tomasa seguía con su plan. Organizó, con ayuda del ejido y del padre Matías, un sistema de distribución del agua. Las familias del pueblo podían sacar agua del manantial gratuitamente para uso doméstico. Para riego, había una cuota mínima que iba a un fondo comunitario para mantenimiento. Así lo hubiera querido Aurelio. Dijo cuando firmaron los acuerdos, el agua es de todos. El pueblo empezó a cambiar su actitud hacia ella. Ya no era solo respeto, era algo más cercano a la reverencia. Los niños la saludaban en la calle, las mujeres le pedían consejo, los hombres le quitaban el sombrero al pasar, pero había alguien que no venía, alguien cuya ausencia dolía más de lo que Tomasa quería admitir. Lupita había pasado 3 meses desde la última vez que vio a su nieta. 3 meses desde que Rogelio y Lidia habían venido a pedirle dinero disfrazado de reconciliación. 3 meses preguntándose cómo estaría la niña, si la extrañaba, si entendía por qué su abuela había hecho lo que hizo una tarde de abril, mientras Tomasa regaba las flores que había plantado alrededor de la casita. Vio una figura pequeña corriendo por el camino. Era Lupita, venía sola, con su vestido de domingo y el pelo trenzado, corriendo como si la persiguieran. Cuando llegó, se lanzó a los brazos de Tomasa con tanta fuerza que casi la tira. «Abuelita», sollozó contra su pecho, «te extrañé tanto». Tomasa la abrazó fuerte, sintiendo que algo roto dentro de ella empezaba a sanar. «Yo también, mi vida, yo también». Se sentaron en el escalón de la casita nueva. Lupita miraba todo con ojos grandes, asombrada por los cambios. «Está bonita tu casa. Gracias, mi niña. ¿Por qué no viniste a verme?» La pregunta era directa, honesta, como solo los niños pueden ser. Tomasa tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Porque tus papás no querían que fuera, y yo no quería causar más problemas. Pero yo quería verte, lo sé, y créeme que no hay un día que no pensara en ti. Mi papá dice que eres mala, que nos quitaste todo. ¿Y tú qué piensas?» Lupita se quedó callada un momento, con esa seriedad que no debería tener una niña de su edad. «Yo pienso que mi papá te hizo algo malo primero y que tú solo te defendiste». Tomasa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eres muy lista, mi vida. Puedo venir a verte otra vez. Siempre, cuando quieras, esta puerta siempre va a estar abierta para ti». Pasaron la tarde juntas. Tomasa le enseñó la casita, el refugio, el manantial. Le contó sobre el plan del agua para el pueblo, sobre cómo iba a ayudar a la gente. Lupita escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, entendiendo más de lo que debería para su edad. «Abuelita», dijo cuando el sol empezaba a bajar, «¿me enseñas a hacer tortillas como las que hacías antes?» «Claro que sí». Y ahí, en la cocina nueva que olía a cal fresca y a madera, Tomasa le enseñó a su nieta a amasar. Le mostró cómo sentir la masa, cómo saber cuándo está lista, cómo palmotearla con las manos para que quede delgada pero no tanto. «Es como escuchar», le dijo. «La masa te dice cuándo está bien, solo tienes que poner atención, como cuando escuchas al viento». «Exacto. Todo habla si sabes escuchar». Cuando Lupita se fue con una tortilla caliente envuelta en una servilleta para el camino, Tomasa se quedó en el escalón viendo el atardecer. Valiente estaba a su lado.
Viejo y cansado, pero todavía fiel, la casita estaba terminada, el refugio estaba listo para servir a quien lo necesitara, el agua fluía para el pueblo, y su nieta había vuelto. No era la familia que había soñado, no era la vida que había planeado, pero era suya, construida con sus propias manos, sostenida por su propia dignidad. Esa noche, mientras se acostaba en su cama nueva, en su casa nueva, Tomasa pensó en Aurelio, en cómo él había sabido, incluso antes de morir, que esto podía pasar, en cómo había plantado las semillas de la justicia en el lugar exacto donde ella las encontraría, y entendió el plot twist final, la verdad que lo cambiaba todo. Aurelio no solo había escondido el testamento y el mapa, había comprado ese terreno específicamente porque sabía del manantial, había investigado, planeado, preparado todo, no como venganza anticipada, sino como protección, como un padre protege a sus hijos. Él había protegido a su esposa, pero fue más allá. Había elegido ese terreno baldío, ese lugar que parecía no valer nada, porque sabía que si sus hijos la traicionaban, y él temía que lo harían, la mandarían exactamente ahí, al lugar que creían que no valía nada, al lugar donde ella encontraría la verdad. Había sido una prueba póstuma, un test de carácter. Si Rogelio y Lidia la respetaban, nunca necesitarían saber del manantial, pero si la traicionaban, si la despojaban, Tomasa encontraría enterrada no solo la justicia, sino también la independencia. El amor de Aurelio la había protegido más allá de la muerte. Había plantado justicia en la tierra, sabiendo que solo manos honestas, solo manos que cavaran con necesidad real, la encontrarían, y Tomasa había cavado por sobrevivencia, por dignidad, por terquedad de vieja que se niega a morir, y al cavar había encontrado no solo la verdad sobre sus hijos, sino también la verdad sobre sí misma, que era más fuerte de lo que pensaba, que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que tú defiendes, que el amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser real. Afuera, el viento bajó de los cerros, pero ya no era ese viento frío del invierno que cortaba como cuchillo. Era un viento suave, tibio, que traía olor a flores y a tierra mojada. Tomasa cerró los ojos y durmió tranquila, porque la dignidad, aunque la quieran enterrar, siempre encuentra una salida, y ella había encontrado la suya